No ve nada, no ve nada. Dios les bendiga, buenas tardes, Dios les bendiga. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Dios les bendiga, buenas tardes. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Qué gusto verlos conectados en línea. Vamos a transmitir este programa que se titula Tardes de Edificación. Este programa que se titula Tardes de Edificación. Y es una bendición poder saludarlos, poder bendecirlos, poderles compartir una palabra. Esta tarde vamos a tener un tema poderoso, interesante, muy actual y muy práctico para la vida de los creyentes. Fíjese que quiero compartir un tema que yo titulé, este tema yo lo titulé El poder de los gritos para este programa de Tardes de Edificación. Los martes vamos a tener el programa Estudiando la Profecía.
estudiando la profecía. Pero los sábados, tardes de edificación. Y hoy vamos a compartir el tema, el poder de los gritos. Así es que yo quiero invitarlo a usted que nos sigue y que quiere aprender de la palabra de Dios para que en estos programas, si usted puede y quiere ser edificado, ser bendecido, de preferencia tome su libretita, su Biblia, anote, haga sus anotaciones para poder aprender un poquito más de la palabra de Dios. Yo lo invito para que lo haga de esa manera, ¿verdad? Claro, si puede, porque si usted está en su trabajo o si va viajando y va escuchando, bueno, ya llegando a su casa, cuando esté fuera de línea, lo podrá hacer. Y vamos a irnos de lleno al tema, pero antes de irme de lleno al tema, voy a hacer una pequeña oración. Querido Padre Dios, en el nombre de Jesús, te ruego, te suplico que tomes control de este programa y de las personas que nos van a escuchar. Por favor, Padre, que todos puedan ser edificados, bendecidos y que por tu palabra sean prosperados. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir al tema. Quiero invitarlos, les voy a leer lo que dice el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios: quítese de cada uno de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maldicencia, y también quítese toda malicia. Fíjese, amado hermano, que estudiando y pensando en este versículo, me encontré que en los gritos hay un poder escondido, un poder que trae como un desencadenamiento de fuerzas espirituales. Algo así como cuando se hace una reacción en cadena, una reacción nuclear en cadena por medio de un desasosiego de átomos y de núcleos. Así se desencadena un poder por medio de los gritos. Y aquí cuando dice el apóstol Pablo, dice, quítese de ustedes toda gritería. Esa palabra gritería es la palabra griega del diccionario Strong, es la palabra número 2906. En el griego se dice krauge. Significa un clamor, como una notificación en una voz muy alta de un tumulto o de aflicción. Se traduce como gritería o como vocerío. Y se pronuncia en griego krouge porque viene así como de graznar, como cuando los cuervos están graznando. Significa alzar la voz estridentemente. Y el apóstol Pablo dice, quítese de ustedes eso. Quítense de ustedes graznar como cuervos, gritar como si fueran cuervos. Y es necesario que nosotros como creyentes podamos entender que en nuestro proceso de crecimiento espiritual tenemos que aprender a renunciar a dar esos gritos, porque no son gritos de paz. Mire, le voy a leer lo que dice el profeta Jeremías. Yo quiero que
ponga atención, Jeremías capítulo 12, del 5 al 8, es una porción que me va a ayudar mucho en este tema. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás adentro de la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre se levantaron en tu contra y dieron gritos en contra tuya. No los creas cuando te hablen bien. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí, dice Dios aquí en este pasaje. Y mire qué terrible, porque esto a mí me está diciendo que los gritos familiares son como una traición a la dignidad de cada persona. Por eso dice aquí, si en la tierra de paz no estabas seguro. ¿Y cuál es la tierra de paz? Tu propia casa, tu propio hogar. Y no estaba seguro, ¿por qué? Porque había gritos familiares. Por eso dice aquí el profeta, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre se levantaron en tu contra con gritos en contra tuya. Entonces, los gritos familiares son como una traición a la dignidad de cada persona. Pero esos gritos, quiero que piense esto, por favor, porque ahorita se lo voy a sustentar bíblicamente. Estos gritos tienen el poder de golpear la dignidad de alguien, de sobajarlo, de humillarlo, de vejarlo. Y por esos gritos traen como consecuencia casas que están desamparadas por Dios. Dios dice, no, yo desamparo esa casa porque ahí hay mucho grito, mucho pleito. Y no lo digo yo, aquí está lo que le acabo de leer del profeta Jeremías. Piénselo, medítelo, mastíquelo para que entienda. Son casas entregadas a los enemigos, ahí lo dice, a causa de tanto rugido, de tanto grito, de graznar como cuervos. ¿Se acuerda que hay un dicho que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos? Entonces, en la Biblia podemos nosotros ver que hay gritos de júbilo, gritos de guerra, gritos de necesidad, gritos de urgencia. Pero el grito que el apóstol Pablo reprueba y que está diciendo, quítese de ustedes la gritería, se le llama gritos de afrenta. Gritos de afrenta, es lo mismo que de ofensa, que de agresión. ¿Por qué? Porque un grito de afrenta o de ofensa o de agresión tiene misterios espirituales muy profundos. Esos gritos no iniciaron aquí en este planeta, esos gritos iniciaron en el Monte Santo, en el Kadam, en el monte de Dios. Miren, le voy a leer lo que dice el Salmo 55, verso del 12 al 14. Este salmo está hablando en una forma espiritual que en lo externo es para lo terrenal, pero en lo interno, en la profundidad espiritual de este salmo, está hablando de cosas que sucedieron en el Kadam. Dice, ofendió a un enemigo. Hay versiones que dicen, no me afrentó. Por eso son gritos de afrenta.
había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que jugábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. En una figura espiritual, esta fracción de este salmo nos está mostrando algo que sucedió en el mundo celestial, en el monte de Dios. Cuando habla aquí de la casa de Dios, no está hablando de la casa terrenal, está hablando de esa casa celestial de Dios, donde sucedió un grito de afrenta, donde en algún momento el reino de las tinieblas, comandado por lo que nosotros conocemos el diablo, le da un grito al verbo de Dios, al verbo que es Jesús antes de haber sido encarnado, y le dice ofensas, lo agrede, le grita. Por eso dice, porque no me afrentó un enemigo. Este grito de afrenta normalmente es introducido satánicamente en las familias, en las casas, en los matrimonios, entre los padres y los hijos y los hijos y los padres. Y aquí dice, porque no me afrentó un enemigo, sino tú, mi íntimo, mi familiar. O sea, comienza en las casas. Y esa palabra afrentó es la palabra hebrea del diccionario, la palabra número 2778 del diccionario Strong, y se pronuncia jaraf, jaraf, y significa arrancar, exponer, criticar, difamar, desnudar. Es un grito angustiador, avergonzador, de blasfemia, de desafío, de deshonra. Un grito para exponer, para infamar. Un grito de infamia, de injuria. Un grito que te deja helado, que provoca, que reprocha, que vitupera. Y este salmo nos está diciendo que eso pasó en la familia celestial. Acuérdese que el apóstol Pablo dice que en los cielos toda familia toma nombre de Dios, porque en Dios se inició la familia. Por eso es que en el libro del Eclesiastés, el predicador, en el capítulo 1, en el verso 9, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, todo lo que hay aquí debajo del sol ya fue antes, en los siglos pasados, en los ayones pasados. Y cuando digo siglos, no me refiero a los periodos de 100 años, sino a los ayones, que tienen que ver con periodos incalculables de tiempo. No hay nada nuevo debajo del sol, ya fue, ya fue. Por eso es que ahora se repiten en las casas, en las familias, donde debería de ser una tierra de paz, hay gritos. ¿Y qué genera un grito de afrenta dentro de la familia? Puede generar espíritus de desánimo, de suicidio, de muerte, de aborrecimiento por la vida, un espíritu de derrota, e incluso genera espíritus de automenosprecio. Uno se llega a sentir cuando recibe un grito de afrenta, y más cuando viene de un íntimo, de un guía, de un familiar, de alguien que te debería de amar. En la Biblia hay gritos de afrenta.
que podemos ver ejemplos. Y hoy quiero mostrar uno muy conocido, el de la esposa de Job hacia Job. Cuando la esposa le grita, usted puede ver allá en Job, capítulo 2, verso 9. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Muérete. Y Job le contestó, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, estás hablando. ¿Acaso recibiremos de Dios el bien, pero el mal no lo recibiremos? Entonces yo quiero que piense esto, por favor. ¿Usted sabe que Job había sido herido con una sarna maligna? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Fíjese que la peor sarna que un ser humano pudiera experimentar, sino que es la sarna espiritual de que una persona puede tener todo para ser feliz, pero vivir en amargura. Esa sí es una sarna terrible. Hay gente que tiene todo para ser feliz, pero vive en amargura, desea morirse a causa de su amargura. Entonces, cierro el paréntesis. La mujer de Job le gritó en un grito de afrenta, en un grito que si usted lo lee atentamente, le estaba cuestionando a Job su integridad. Fíjese, la esposa le cuestionaba al esposo la integridad, le cuestionaba la fe, la lo desnudó, lo exhibió, inclusive le bajó la autoestima a lo más profundo. Yo sé que muchos ya están pensando que eso es repetitivo, que hoy en día en los matrimonios sucede, en la familia, en las relaciones sociales. Y por eso es que estoy predicando esto, porque tenemos que hacer conciencia. Por eso usted puede ver que la jova le gritó a su esposo. Le gritó al hombre que Dios puso por cabeza en el hogar. Le gritó a quien ella tenía que sujetársele y obedecerlo. Y le dijo, aún retienes tu integridad. O sea, como diciéndole, no seas hipócrita. Y le dijo, maldice a Dios y muérete. Y la respuesta de Job fue una respuesta inmediata. Le dijo, yo voy a recibir de Dios lo bueno y lo malo. ¿Y saben qué hizo Job? Se cayó. Se cayó, entró en un silencio. Yo le llamo un silencio de gestación y ahorita le voy a explicar por qué. Usted puede leer ahí en el verso 2, en el capítulo 2, perdón, en el verso 11 al 12, que después de que Job le contesta a su esposa, llegaron sus tres amigos, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamaita. Dice, luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido sobre Job, vinieron cada uno de su lugar porque se habían puesto de acuerdo para venir a condolerse con él y para consolarlo. Pero cuando ellos alzaron los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Pero fíjese, mire lo que dice en el verso 13, que cuando llegaron al lado de Job, vean lo que hicieron, dice, se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno de los cuatro, ni los tres amigos, ni Job, hablaba palabra porque sentían el dolor desgarrador en el alma. Fíjese qué tremendo, qué poderoso. Por eso le digo yo que tome su Biblia, que agarre su libreta, que anote.
7 días sin abrir la boca, 7 días de reposo absoluto en el hablar, 7 días callados, 7 días de silencio. El silencio es bueno, pero no siempre. Hay que discernir cuándo hay que callar y cuándo romper el silencio. 7 días, 7 días. Y cuando terminan los 7 días posteriores al grito de afrenta de la esposa de Job, en esos 7 días hubo una gestación que que nació, estuvo gestándose, tardó 7 días en nacer. Quiero que vean lo que nació. ¿Sabe qué fue lo que nació? Un espíritu de rechazo a la vida, un espíritu de suicidio, de desánimo, de maldición, todo por un grito, todo por una afrenta, por un grito de ofensa, de menosprecio, de cuestionarle la dignidad, de cuestionarle la fe. Se lo voy a leer, Job capítulo 3, verso 1. Dice, te voy a leer del 1 en adelante. Dice, después de esto abrió Job su boca. ¿Después de qué? Después de los 7 días de silencio. ¿Y qué hizo Job? Maldijo su día. Y entonces Job habló y exclamó y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Que ese día sea un día sombrío y que no cuide de él Dios desde arriba y que tampoco le resplandezca ninguna claridad. Que lo afeen las tinieblas y las sombras de muerte. Repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga él el número de los meses. Aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen los días, los que se prestan. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió. Y mire lo que dice Job, ¿por qué? ¿Por qué no morí yo en la matriz? O expiré cuando salí del vientre. ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamara? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría paz. Fíjese lo que está diciendo Job, todo por un grito de la jova. Este capítulo 3 de Job es el capítulo más triste y doloroso de toda la Biblia. Pero ¿sabe qué? Ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo cuántos suicidios han ocurrido después de un grito de afrenta, de ofensa. Yo le aseguro que si alguien llevara esos registros, nos quedaríamos asombrados. El 95% de los suicidios son a causa de gritos de ofensa. ¿Qué es lo que engendra un grito de menosprecio o de afrenta? Suicidio, aborrecer la vida. Cuando se gritan entre los hijos y los padres, cuando se gritan entre los hermanos, se maldicen, se dicen groserías. Y después viene el silencio. ¿Qué es lo que se gesta en el silencio? Qué poderosos son los gritos para después engendrar en el silencio efectos lamentables.
cuando callan y no hablan, no platican lo que juntos como familia deberían de dialogar para ministrarse un perdón, una reconciliación, un compromiso, un pacto de no agredirse más, de no volverse a ofender. Y en lugar de eso, solamente quedan dolidos, prefieren callar y quedan lastimados y afrentados. Entonces, mire bien, mire bien. Y todo este asunto de los gritos, el poder que se desencadena en esos gritos, en esas ofensas, en esas groserías, cuando se dicen, yo me fui a ver lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo cuando delegó a los apóstoles. Mire, Lucas 10 del 5 al 7, Jesús le dice a sus apóstoles, miren, en cualquier casa donde entren, lo primero que van a decir, paz sea en esta casa. Pero escuche bien, escuche bien. Y si hubiera allí algún hijo de paz, la paz que ustedes llevan reposará sobre él. Pero si no, la paz se volverá a ustedes. Y pueden quedarse allí en esa misma casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Pero no se pasen de casa en casa. Fíjese, este pasaje relata cuando Jesús mandó 70 discípulos a predicar el evangelio del reino. Ellos llevaban una delegación de autoridad, de sanar enfermos. Iban a sanar todo tipo de enfermedad, tanto física como espiritual y también mental. Les mandó bien instruidos, bien advertidos. Les dijo que no anduvieran de chismosos, por eso les dijo, no vayan de casa en casa. Y también les dijo, no saluden a nadie por el camino. O sea, no anden de chismosos. Pero me llama poderosamente la atención que lo primero que les manda hacer cuando lleguen a una casa es establecer la paz. Léalo, Lucas 10:5. En cualquier casa donde entren, primero van a decir, paz sea esta casa. Y cuando les dice ahí primero, significa antes que cualquier otra cosa. Antes de sanar, antes de bendecir, antes de orar, lo primero que van a hacer es establecer la paz. Pero lo curioso es que Jesús les dice, y si ahí hubiera un hijo de paz, la paz que ustedes traen reposará sobre él. Entonces, yo quiero señalar esto. El que predica el evangelio debe de tener paz para poder ministrar paz. Pero les quiero hacer una pregunta. Yo sé que no me van a poder contestar aquí a través de estos medios, pero quiero que usted se pregunte. Cuando dice, si hubiera un hijo de paz, ¿qué cosa es un hijo de paz? Pero sobre todo, ¿por qué hay que establecer la paz en un hijo de paz? ¿Por qué? Muchas veces lo leemos y no nos hacemos esas preguntas. Y le voy a decir, si se va a establecer la paz en un hijo de paz, es porque no tiene paz. Y si no tiene paz, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Guerra, conflictos. Pero son hijos de paz, es decir, es una casa de creyentes. Ahí habitan hermanos de la fe. Sin embargo, usted puede ver la casa de muchos hermanos de la fe
y a veces incluyendo las mismas nuestras. Y muchas veces lo único que se oye son gritos de los vecinos. Escuchan los pleitazos a gritos, graznando como cuervos, haciendo reproches, insultos, agresiones, groserías, mentadas de mama, sobajamientos, adjetivos descalificativos feos, como decirles menso, bruto, inútil, necio, pero a gritos. Casas de gente que aún siendo creyente y congregante de una iglesia, pero eso no los exime de que estén viviendo gritos y gritos y más gritos. Casas de servidores, de ministros, de alabancistas, de líderes, de ancianos, de pastores, de apóstoles, donde se las pasan gritando. Son hijos de paz, sí son hijos de paz, pero no tienen paz. Pero son casas donde según ya llegó el evangelio. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no hay paz? Yo me pregunto, ¿será que les hace falta que vaya un hacer la paz? ¿Será? Porque no me va a decir que no sucede. Sucede. Es muy común. Y ahora yo entiendo que hay miles de casas, miles, donde los enviados deberíamos de ir a establecer la paz. Y le voy a decir por qué, porque los ministros no estamos estableciendo la paz en los hogares. Estamos ocupados en que crezca la iglesia y en muchas cosas, pero no estamos ocupados en establecer la paz en las casas. No, no estamos. Mire, le voy a ampliar un poquito más el asunto. En Mateo 10, no muy conocido, los 70 que envió, pero aquí nada más envió a 12, a sus 12. Verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dijo, caminos de gentiles no vayan, o sea, no vayan con inconversos, y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan primero a las casas de las ovejas perdidas de Israel, o sea, a los creyentes, pero que están perdidos. Verso 7 dice, y yendo prediquen diciendo el reino de los cielos acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, en pocas palabras, no lo hagan por negocio. Verso 10 dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. No van a cobrar, pero ahí les van a alimentar. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién está en esa casa. Infórmense de que sean dignos. Ahí quédense. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si esa casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no fuera digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Mire, aquí la delegación de poder que Jesús les dio fue más específica, más ampliada. Les dijo, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Pero mire con atención el verso 12, dice, cuando entren a la casa, salúdenla. ¿Cuál era el saludo de los judíos?
¿Cuál era? Shalom, shalom, que significa paz, paz. Y dice, si la casa es digna, ahora yo le pregunto, ¿qué es una casa digna? ¿O qué es una casa indigna de paz? ¿Cómo identificar cuando hay una casa digna de paz y cuando hay una casa indigna de paz? Y no estoy diciendo que no haya guerra, no estoy diciendo que no haya gritos, pero habrá casas que no son dignas y casas que son indignas. Indignas y dignas, perdón. Pero mire, una casa donde hay pleitos, griterío, pero ya ni siquiera se esfuerzan por dejar eso. Ya no les remuerde la conciencia. ¿Será una casa digna o indigna? Por supuesto que es una casa indigna. Pero por el contrario, una casa donde hay pleitos, gritos, ellos entienden que no está bien. Les da vergüenza, se arrepienten, se proponen no hacerlo más. Sin embargo, terminan cayendo o recayendo y lo vuelven a hacer. Y ellos están luchando, pero no pueden, lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer. Luchan y luchan, pero recaen. Yo le pregunto, ¿será? Claro que es una casa digna, una casa digna, una casa donde hay que ir a establecer la paz. Habrá casas donde ya no se va a poder establecer nada porque son indignas, pero habrá casas donde hay que establecer la paz. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo entiendo la, los roces, los afanes, el trabajo, los problemas, la carestía, entiendo todo eso. Pero no se adapten a los gritos, no se adapten a que eso es normal, creyendo que no se puede establecer la paz. Se puede establecer la paz. Los ministros tenemos que empezar a ayudar a la iglesia a establecer la paz. No podemos estarnos ocupando nada más en cultos y cultos y cultos, predicando cosas de nuestra conveniencia nada más y no haciendo lo que Dios quiere que hagamos verdaderamente. Por eso es que la Biblia dice que para esto apareció el Hijo del Hombre, para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Tenemos que deshacer las obras del diablo por medio de la predicación del Evangelio. Que la iglesia tenga la conciencia, que conozca estos temas, que entienda que en cada grito hay un poder terrible que puede terminar incluso en una tragedia o puede terminar en una enfermedad seria a causa de todo ese proceso químico biológico que se produce en una persona que fue afrentada, humillada, sobajada. Amado hermano, este tema es para que hagamos conciencia. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Yo espero en Dios que te haya edificado, que te haya hablado, que te haya bendecido, que compartas esta predicación para que le llegue a otras personas. Si tú conoces gente que está atravesando problemas familiares, compártele esta enseñanza y que les sea de bendición. No creas que es porque quiero agarrar fama, que porque no, no, no. Lo que quiero es bendecir tu vida, edificar tu vida con la palabra de Dios, dar de gracia lo que de gracia me dio Dios a mí. Hagamos una oración para terminar esta transmisión. Querido Padre Dios, yo te pido que tu palabra tenga ese efecto, ese poder para lo cual tú la has enviado, que no regrese a ti vacía, sino que riegue la tierra y que produzca esa semilla para lo que tú la enviaste. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a cada persona que nos estuvo escuchando, que nos estuvo siguiendo y a aquellos que van a ver el video
fuera de línea y que tu palabra haga la obra en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el martes en el programa Estudiando la Profecía. Dios me los bendiga. Saludos y bendiciones.